Con la mirada de tus ojos hechiceros, cautivaste el amor. Con la mirada de tus ojos hechiceros, cautivaste el amor. Hoy que vengo a buscar y no te encuentro, esta vida que yo ya no. Hoy que vengo a buscar y no te encuentro, esta vida que yo ya no es. Jugaba de arquero. Desde lejos he venido, solamente porque desde lejos he venido, solamente por ella. Hoy que vengo a buscar y no te encuentro, esa vida que yo Dile tú, solo mentiroso. hoy que vengo a buscar y no te encuentro, esa vida que yo ya no es de ti. No hay gente, David Vega Centeno. Así se canta, así se baila, así se canta, así se baila, para robar corazones, para robar corazones, así se canta, así se baila, así se canta, así se baila, para robar corazones, para robar corazones, Sí, pues, la Lorna que nunca me olvidó. Se llamaba Lorna, porque no dormía nada, pues, ¿cuántas chicas hemos hecho matrimonio? Uy, Feliciano es tu primo, hermano. Víctor. Hermano legítimo del padre. Yo lo encontré en la Plaza de Armas. Me enteré todo, había luchado. Y le dije, hermano, cuida ya, si viene para acá es política. Manda a descansar, nos quedamos allá, que nos entienden juntos, pues, te digo. Hermano, ¿qué pasó? yo el mundo más global, el mundo Castilla, Castilla. Lorín Mendoza. ¿Quién va a hablar primero? No, pues, Profe, están esperando. ya, listo, a ver, ahí nomás. Después el Charlie. Gracias.
gesto que tienen conmigo. A ti te debo. Arranca, Víctor. Doctor Jorge Núñez del Prado. Doctor, Solamente. Bueno, doctor Jorge Núñez del Prado, muy buenas tardes. buenas tardes. Doctor David. Un poquito nos abriremos Señores, un poquito para atrás. Ahí están. Doctor, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro alcalde provincial que ha hecho realidad el pedido suyo, el de tener Gracias, un señor mausoleo alcalde. ya previsto en nuestro cementerio general de Paucartambo. Comprometida mi gratitud. El ingeniero Edgar Mameri Quispe, alcalde su de nuestra persona, todo municipalidad provincial de Paucartambo. Paucartambo. Ingeniero, adelante. Muchas gracias, señor Víctor. Ante todo, una vez más, muy buenas tardes con todos. Doctor Jorge Núñez del Prado, doctor David Ugarte Vega Centeno, sus amigos, papá, con todos los presentes. Doctor Jorge, aquí está su sueño de usted, lo que nos ha pedido, lo hemos hecho con mucho cariño porque por todas las cosas que usted ha hecho por nuestro Paucartambo, por toda la sabiduría, por todos los mensajes que nos deja acá, los que quedamos, de verdad nos sentimos muy orgullosos de tenerle a usted y le entregamos a nombre de la población. Muchas gracias. su Lo pedido. recibo con el mismo latir de mi alma. Señor alcalde, paisanos, un hermano de ustedes que se ha ido a vivir tan lejos, pero sin embargo he venido para estrecharle un abrazo sincero a quienes tocan, a quienes se esperan porque el pueblo viva a su modo, en su alegría o en su tristeza. Ese es Paucartambo. Le cuento, había compuesto recuerdos de Paucartambo y en mi inquietud escuché la voz de un mexicano, Jorge Negrete. En alguna de sus canciones decía, quiero morir en México. ¿Y por qué no quiero morir en Paucartambo? Decía, ¿no? Si yo puedo. ¿Un mexicano me va a ganar? No. Y hice un canto. Amigos, cuando me vaya, paisanos, cuando me muera, que mis despojos descansen en mi tierra Paucartambo. Y el eco de mi voz se escucharon. Acá está el señor alcalde, aunque cause una sorpresa, pero han quedado glaciados en el fondo de mi ser. Entonces publicamos esa canción. Y han pasado buenos años. Yo me había olvidado, porque a veces, señor alcalde, pierdo la memoria. No me acuerdo bien si soy casado o soltero. Quiero agradecerle por su intermedio a mi pueblo. Tenga usted la seguridad de que Paucartambo lo va a recordar siempre. Porque no es una tierra que se olvida. Mantiene en grato y en presencia la realidad de sus bondades, de su Paucartambo, que en los amaneceres de 3 cruces nos iluminaron con el sol radiante. Ese es Paucartambo. No somos cualquier cosa. Acá tienen a Chicholo, ¿qué más? He cantado hasta que los pacientes se mueran. A los muertos también he cantado. Ojalá que me canten, pues, que me entierren. Me han dicho que va a vivir 90 años, ojalá. 90 años más. En serio, no en serio. señor 50 alcalde. años más. Sí, sí. La verdad que ese es mi modo de ser. Con eso he triunfado en mi profesión. Con eso he cantado. Con eso he compuesto versos. Ahora escribo en un diario de internet. Y muchos se interesan. Tal vez me crean un bicho raro, pero no soy pericote. Y así he pasado mi vida, entre alegrías y tristezas. Esa es la ley. Sí, doctor. Entonces siempre he añorado Paucartambo. Yo venía acá y me iba a mi escuela a pasar lista, sin papel. ¡Chucuta Luna!
falleció. Jorge Huerta falleció. Hemos quedado 3. De 35 alumnos, 3. Ya hace poco ha vuelto Jorge Huerta. Y siempre quedó 2. Entonces, a nadie respeta. Habrá que presentar un memorial a Jesús para que tenga la bondad de que no venga a visitar ni a pasear. Memorial. Bueno, mil gracias, señor alcalde. Continuamos con el director el maestro de Doctor Jorge, voy a presentar y dar uso de la palabra al quien ha edificado eso, al autor, al que ha hecho la idea, Sí, ¿dónde está? para que explique la diferencia entre nicho y mausoleo. No sé, Sí, tienen que hacer la diferencia. Buscaré un Voy a invitar al arquitecto Guido Gallego, por favor, adelante. Es el ¡Hijo mío! autor. Muchas gracias. Solamente para explicar cómo nace esta idea, ¿no? A la invitación de nuestro alcalde, pensamos en hacer una edificación que represente lo que significa Jorge Núñez del Prado para Paucartambo, ¿no? Entonces, no podíamos poner ninguna otra alegoría, aunque generalmente en los cementerios se ponen cruces, se ponen ángeles, se ponen santos, pero en este caso tenía que ser algo especial y tenía que estar la figura de un instrumento que lo lleva pues a Jorge Núñez del Prado a la eternidad, ¿no es cierto? Ya, Allí ya tocaré para los demonios. Y acá, él siempre con su carácter acaba de decirme, aquí sí da ganas de morirse, ¿no? Ya tenemos compromiso. Tiene que acompañarme siquiera para ese despedirse. genio, eso yo no he visto absolutamente en nadie. Nunca ha habido eso, no he visto. La placa- Yo soy el privilegiado, tú también tienes la culpa de mi desgracia. Cuando me muera, No, hermano. ¿por qué? Mentira, ya grandes Tienes para largo. Usted. Conmemorativa dice en memoria del doctor Jorge Núñez del Prado, hijo ilustre de la capital del folclore Paucartambo, fundador y director del Trío de Campesinos Municipal Provincial de Paucartambo, gestión 19. Y a la vuelta, tío, acá están las letras del huayno que acabas de pronunciar. Sí, Y dice también, paisanos, cuando me cuando yo muera, muera, que mis despojos descansen en mi tierra, Paucartambo. paisanos, cuando yo me muera, que mis despojos. ¿Recuerden, No les voy a cobrar derecho de calle, cajón. Y ahora acá hay una frase que he creado con mucho cariño. Voy a guardar en todo mi corazón en la Vamos a ver acá. Sí, vamos. linda, linda Ya no se mueva, qué lindo eres tú. Sí, le viene caso, no. Gracias. Cuidado, despacio. Qué emoción. Estas tres cosas representan a nuestras tres cosas, pero también representa a Tilio, a Wilfredo y a los tres. Tendré que explicarlo cuando Así me es, muera. significa también. En Ya, el cielo pues, le sí. expliques, en el cielo. Y hemos puesto una placa donde he puesto unos versos, unas palabras para ti. Dice: seguiré viviendo en vuestros corazones y en la memoria de mi pueblo Paucartambo, cuando canten mis canciones y cuando bailen mis guainos. Aquí están mis despojos, pero estaré en tres cruces cada amanecer. Los besaré al paso de las aguas del Mapacho y los abrazaré con el manto de Mamá y Carmen. Cantaré para ustedes en silencio, pero no piensen que me fui, porque entonces me habría muerto. Doctor Jorge Núñez de Paucartambo. Lágrimas en Sí, los ojos. con todo cariño, así es esta ley. Aplausos, aplausos. Si ya tenemos Y es conocimiento, uno de los impulsores con los señor alcalde, esta mujer miente. Yo duermo con ella y ella no me siente. Sí, son dichos populares que en algunas ocasiones no se pueden alegrar y ahí sale Jorge para decir versos graciosos y la fiesta se arma, ¿no? Muy bien, quiero que decirle una cosita. Ser autoridad ocasiona a veces respuestas tristes de ingratitudes y a veces cosecha como su amigo, que nunca había esperado en mi vida revivir
fruto de mi caminar por Paucartambo. Echarme en el río caudaloso y rebelde y besar a una niña junto al Genjomayo, pero cuidándome de que Mariano Ortiz no me vea, porque era un bien celoso. Es su bosque. Entonces así crecí en Paucartambo. Y siempre había un amigo, no lo olvido, porque era jardín, no era jardín, era para los niños, no le llamaba jardín todavía. Preparatorio, gracias. Entonces la preparatoria, mi mamá me lleva con la ticha, que era mi nana. El primer día de clase, no conocía ni a la profesora, éramos numerosos, como 70. Bueno, entro, miro que mi mamá estaba con lonchera. Allí aprendí a decir lonchera. Ya pues, entonces veo de nuevo y no había la lonchera. Pulmones me faltaba para llorar porque se lo llevó mi lonchera mi mamá. Se olvidó y qué comía. Ahí venía mi tristeza. Entonces ya pues, lonchera, mandó a la nana, ya tarde. Bueno, engulí todo a la boca y siempre recuerdo ese episodio porque se trataba de Quintín Villalba, un chiquito un poquito menor que yo, pero cuando gritaba por la lonchera se me acerca. Cállate, me dijo. Ni lo conocía. Cállate. Si te callas te obsequio un Carmelo. Senté a su lado y me invitó un Carmelo, el más rico y delicioso de mi vida. Claro. Y eso hizo para sellar una amistad que perduró hasta que terminé secundaria. Siempre reclamaba Quintín. Su mamá era una mujer muy hermosa y buena. Su único hijo lo tenía bien vestidito, tejiendo, fino, con granas finas de colores y su cerquillito en la frente. Alguien lo engañó y lo había llevado a la selva y le aplastó un árbol. Y así se fue Quintín, que siempre lo recuerdo. En mi colegio no me conocen por mi nombre, sino me conocen por Quintín. Porque en el periódico mural los dos escribíamos. Yo me puse el seudónimo de Quintín. Y en el colegio nadie me conoce en San Lasalle, quinto año de medio. ¿Conoce o no? A Quintín, dirás. Y así ha quedado el nombre de mi amigo estrechado en lo más fondo de mi amor. Así es Jorge Núñez Estrado. Yo les agradezco al señor alcalde. Una fotito. Guillermo. Una fotito. Guillermo. Claro. Estoy perdiendo. No hablan, vamos a continuar. Alcalde, ya le dije nada. Estoy perdiendo la memoria. No me acuerdo bien si soy casado, soltero o viudo. Un bonito para usted, doctor. Un bonito con cariño para usted. Todos cantamos. Y que tus aguas se pudren
nación, nuestra derecha no fue, y si no fuera delito, nación. Como siempre, soy reconocido porque esa música, como ustedes. Le voy a decir una cosa, este baile. Pero chaquiquitaja, tu chaquiquipanga, ¿Por qué? Lógico. Nunca he improvisado. Con sus Y palabras. tampoco, como es el hombre sencillo que crece cantando a orillas del río, a orillas del transcurso donde nace el sol bailando. ¿Cómo iba a dejar Pau Cartambo a solas? Una fotito, papá. Tendría que dejarme cantando. Con mucho gusto. Tito Alay. El mástil, que no El mástil está tapando al mástil. Hay un versito en quechua, ¿dónde sabe quechua? Está bonito. ¿Dónde está? ¿Dónde, Boris? ¿Dónde está Gualey? Alegre. Mari, la corona. No tanto. Ya, ha salido. Ya, Cali, apúrate, Carlos. Los dos,